Mario, qué placer que estemos hablando porque esta publicación es más que interesante. Historias de la Chicago Argentina. Lo primero que quiero preguntarte es qué te movilizó a vos y a tus colegas también a indagar en esta historia de la Chicago Argentina. Bueno, y obviamente después te voy a preguntar por qué la Chicago Argentina. Mirá, nosotros hace muchos años que venimos trabajando sobre historia de Rosario, distintos aspectos, somos un equipo que viene investigando hace 20 años más o más o menos, un poquito más quizá. Y a mí siempre me motivó la historia de Rosario porque es como ver las cosas que uno ve cotidianamente de una manera distinta. O sea, uno descubre de repente, a ver, este edificio que está acá, ¿cuándo nació? Y bueno, a partir de ese edificio uno puede sacar muchísimas cosas. ¿Quién lo construyó? ¿Qué obreros hubo? ¿Qué materiales trajeron? ¿De dónde los trajeron? ¿A quién se le ocurrió determinada arquitectura? A los arquitectos que vinieron a esta ciudad. Entonces, desde ese punto de vista la curiosidad puede venir. Otros también, ¿no? También la variedad que hay en la ciudad. Es una ciudad muy variada, Rosario, como casi todas las grandes urbes, pero en chiquito. Entonces, bueno, ese es el sentido y esa es la cuestión que nos ha movilizado. También hay mucha identidad que tenemos con la ciudad. Totalmente, pero imagina también que fueron encontrando otras cuestiones que quizás no eran el objetivo principal, pero se abrió el juego ahí. Sí, por supuesto. Siempre, siempre O sea, encontramos algo distinto. te tuviste sorpresas con Sí, esta investigación. con muchas, con casi todos uno tiene sorpresas. Generalmente uno pasa que uno tiene una idea de decir, bueno, empezar con algo, cuando empieza a indagar, buscar la documentación y todo eso, se encuentra con otra cosa. O a veces se encuentra con que no hay nada, que también es ¿Pasa terrible. eso? Sí, por supuesto. Yo tengo 20.000 cosas que intenté hacer y no pude hacerlas, porque me faltaba fuente, me faltaba más información, entonces quedaban ahí. Es más, tendríamos que hacer un libro sobre todo lo que no pudimos hacer. Sí, estaría bueno. Es una buena idea, ¿no? Sería bueno. Sería más largo que los otros que escribimos escrito. O sea que hay muchas historias que quedan en el tintero. Y sí, a lo mejor alguien los podrá tener en algún momento. Rosario es una ciudad que carece de archivos. Colegas nuestras, Alicia que está con nosotros acá y Agustina han trabajado sobre el archivo de Vladimir Mikhailovich. Es una de las pocas personas que guardó un patrimonio propio de archivo, y no hay un archivo centralizado en la ciudad, cosa que en otras ciudades sí han cuidado un poco más eso, algunas porque tienen origen colonial, otras porque, no sé, a lo mejor ciertas corporaciones profesionales han guardado cosas. Ciudad de México uno busca fuentes y la encuentra cada rato, pero porque es un lugar donde se le da mucha presencia a lo histórico. Buenos Aires también puedes encontrar muchísimo, pero Rosario, como es una ciudad que tiene una, una cosa cambiante permanentemente, hasta en los edificios, una de las ciudades que más ha demolido edificios y casas y vuelve a construir, que a veces es difícil encontrar algo. Y hubo en un tiempo, ahora creo que no tanto, una desvalorización de la cuestión de mantener un archivo. Puede tener que ver con, no sé, pensando, pero se me ocurre algo y te lo quiero preguntar, Mario. Hay como un sesgo, un pensamiento inconsciente en algunas personas que creen que a Rosario siempre se le ha querido opacar por su potencial, tanto económico como, bueno, con el tiempo de desarrollo tecnológico, industria. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Alguna competencia con otra provincia, quizás Buenos Aires? No, yo creo que más que todo es que puede ser algo de eso, ¿eh? No lo niego y no lo tengo muy en claro, pero mucho tiene que ver la impronta de esta ciudad, una ciudad que nace moderna. Bien. Entonces, el pasado de la propia ciudad no es algo relevante a veces para el común. Bien, pero sabemos que la historia No, es puede ser, no, desde el punto de vista objetivo puede ser bien. relevante, pero no es considerada relevante para quienes tienen que ejercer cierta autoridad y mantener ciertas cosas. O sea la autoridad política, sea el empresariado, quien sea. Entonces, bueno, por ahí no se guardan cosas. Eh, por ejemplo, que está en el libro también, Pablo Mondini hizo un trabajo sobre el Museo Marc. El Museo Marc es en base a un coleccionista, un gran coleccionista que fue Julio Marc, un hombre de la élite rosarina, un juez, que coleccionó cosas, pero fíjense si el patrimonio de ese museo es básicamente colonial. ¿Por qué? Si Rosario no tiene pasado colonial. Pero porque del pasado de Rosario no se ocupó. Ojo, para la época de él era un pasado muy reciente aparentemente. Fue la década del 30, del siglo XX. Bueno,
Pero ahí tenés un ejemplo, digamos, de esto. O sea, era importante conservar el mate de plata colonial que conservar alguna huella o algún rastro de lo que sería la ciudad. Tal cual. Mario, ¿por qué era Chicago? ¿Se la relaciona con la Chicago de los años 30, por ejemplo? Sí, también, pero en realidad nosotros justamente esa es la que evitamos. Bien. Pero no por una cuestión, simplemente que no hemos trabajado ese tema, y hay un par de libros, sobre todo uno que es muy interesante, de Osvaldo Aguirre, que creo que dice mucho sobre eso, sobre lo que fue eso de la mafia. En principio porque a Rosario se le llamó Chicago por distintos motivos. Y el primero de ellos es más simple que otro y siguió permaneciendo durante cierto tiempo, que era el de la ciudad que crece de golpe. Podemos contar muchas ciudades, pero en América en total hay 3 ciudades que crecen de un día para otro sin tener casi pasado en eso y que tienen que ver mucho con la economía del cereal y con el comercio, con la economía agrícola, mejor dicho, no solo del cereal. San Pablo, Chicago y Rosario. Es cierto que San Pablo, por ejemplo, creció mucho más, pero en el momento que empezaron a crecer iban igual. Creció en población, en producción, en un montón de cosas, en comercio. Y Chicago era el ejemplo, por eso se la llamó la Chicago Argentina. Después, mucho tiempo después, vino el tema de la mafia también, ¿no? Pero y hay días. Claro, pero me cierra también lo de la mesa de Chicago, que nació en ese momento también, el tema de los cereales, de los Sí, precios. exacto, tiene que ver con eso, la bolsa de Chicago. Exacto. Acá una bolsa de comercio, que pocas ciudades del país, o sea, creo que debe ser la segunda que hay en el país. Entonces, bueno, es por ahí, digamos, que nosotros quisimos ver ese momento de crecimiento donde se transforma totalmente lo que era un villorrio en una ciudad. Que no es solamente el decreto que la nombra ciudad, el decreto viene de alguna manera legalizar una situación que ya se estaba dando y que después le impulsó mucho más. Mario, ¿por qué deberíamos leer este libro? No sé, no es obligación leerlo. No, pero si tenés que dar una recomendación o un consejo. A ver, yo creo que puede servir como muchas de esas cosas para ver lo que uno recorre habitualmente, cotidianamente, verlo de otra manera, entre otras cosas, y poder pensar a partir de eso. Que uno puede pensar, ir al Museo Marc, por ejemplo, y ve el museo y uno va a ver obviamente los objetos que están, la muestra que se haga eventualmente, etcétera, etcétera, pero también entender que eso, a pesar de que está contando la historia de América colonial, América independiente y América constitucional, que era la trilogía, digamos, también es una forma de entender qué pasa en la ciudad y qué historia tiene la ciudad. Independientemente de ver el objeto en sí, sino uno ve, mira, el museo tiene su propia historia, que también la tiene. Una calle puede tener su propia historia, que también es otro de los trabajos que tenemos acá. El tema de pensar, por ejemplo, la delincuencia, que está también planteado acá, cómo se fijó quién era el delincuente en algún momento. O sea, hay muchas cosas para ver. Hay un trabajo sobre el Club Gimnasia de Esgrima, de las discusiones que había internas en el club acerca de qué deporte debían hacer las mujeres o no. Y eso por ahí es una historia mínima, pero que dice mucho de una época. Y que quizás nos hace entender este momento también. Sí, claro. ¿Cuántas instituciones, por ejemplo, que no es el caso de Gimnasia de Esgrima, pero cuántas instituciones deportivas, sociales, mutuales, que no tenían hasta hace poco tiempo voto femenino? Votaba el padre de familia. Si la mujer enviudaba, votaba la mujer. Todavía instituciones se mantienen eso, pero no había sufragio universal en esos lugares. Claro. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasaba acá? ¿Por qué quedó esto así?